Bienvenidos queridos amigos a un nuevo video de mi canal. No se olviden de suscribirse tan solamente presionando este botoncito rojo, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, a disfrutar de este nuevo video. En este video, mis queridos amigos, vamos a platicar acerca de los cocientes notables. Y vamos a empezar compartiendo la definición de estos que dice: son aquellas divisiones algebraicas que, sin necesidad de efectuarlas, escúchenlo bien, se pueden escribir directamente su cociente. Los cocientes notables que vamos a trabajar aquí van a ser para divisiones exactas, es decir, el residuo igual a 0. Veamos algunos ejemplos de estos cocientes notables. Ya tenemos al primero. El cociente de esta división es muy conocido, es igual a x menos a. Veamos ahora al siguiente ejemplo. De igual modo, el cociente de esta división es también conocido, es igual a x al cuadrado más a x más a elevado al cuadrado. Aquí lo tienen. Los cocientes notables, queridos amigos, se caracterizan por tener el siguiente formato, este que se muestra en pantalla, en donde los signos positivos y negativos se van a combinar para generar los diferentes casos de cocientes notables. Además, la n debe ser un número natural, así como también el n tiene que ser mayor o igual a 2. Ahora sí, veamos el siguiente caso de cociente notable, menos menos. A este caso, en este video, le vamos a llamar el primer caso de cocientes notables. Recordemos aquí lo que les dije en la definición. Esto va a ser para divisiones exactas, es decir, en donde el residuo es igual a 0. Este primer caso, menos menos, es una división siempre exacta. ¿Qué significa esto? Que para cualquier valor de n, sea par o impar, la división aquí será siempre exacta, es decir, el residuo igual a 0. Ahora sí veamos el desarrollo de este cociente notable. A ver, empecemos observando al denominador. Ahí hay dos términos, a los cuales los voy a llamar los términos base. El primer término base sería x y el segundo término base sería a. Y si le echamos una miradita al numerador, veremos que los términos del numerador están en función de los términos base. Y los términos base son muy importantes para construir el desarrollo de este cociente notable. Así, el primer término del cociente notable es igual al primer término base elevado a la n menos 1. Empezaremos precisamente analizando el comportamiento del primer término base a lo largo del desarrollo de este cociente notable. Este va a empezar con su máximo exponente, que es n-1, y a partir de ahí va a empezar a disminuir de 1 en 1 hasta llegar a su exponente mínimo 1. A ver, entonces empezamos x a la n-2, sigue disminuyendo x a la n-3 y continúa x a la n-4 hasta llegar x a la 1. Ahora veamos el comportamiento del segundo término base. El segundo término base aparece en el segundo término del cociente como factor aquí. Y empieza con el exponente 1. Y a partir de aquí empieza a aumentar de 1 en 1 su exponente. Entonces continúa con a al cuadrado, por aquí a al cubo. Y a llegar al penúltimo a elevado a la n-2 hasta que se queda solo con su máximo exponente, que sería a elevado a la n-1. Ahora de los signos. En este cociente notable menos menos, todos los términos son positivos, así que colocamos por aquí más y más. Ahí está. Todos los términos del desarrollo de este cociente notable son positivos, así que de esa parte no nos preocupamos. Además, debemos indicar que la cantidad de términos aquí es n, o sea, hay n términos en este desarrollo de cociente notable. Y bueno, podemos generalizar. Eso significa que la letra n indica el número o cantidad de términos que tiene todo cociente notable. Ahora sí, ya tenemos al primer caso con su desarrollo. Veamos ahora unos ejemplitos de aplicación. ¿Qué les parece? ¿Ok? Vamos a ver el primero. El primer ejemplito. Aquí lo tienen. Está súper fácil. A ver, súper easy. El valor de n aquí es 5. Y los términos bases son x y a. Empecemos con el primer término base. Bueno, el primer término del cociente es igual al primer término base elevado a la n-1. Aquí está. Pero como n vale 5, 5 menos 1 es 4. Y a partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1 hasta llegar a su mínimo exponente 1. Entonces sería x al cubo más x al cuadrado más x a la 1. Hasta aquí llegó. 4, 3, 2, 1. Bueno, ahora veamos
el segundo término base, que este empieza en el segundo término del cociente, aquí, multiplicando, ahí está como factor, y empieza con el exponente 1, y empieza a aumentar aquí, a la 1, ahora sigue a al cuadrado, a al cubo, hasta quedarse solo en el último con su máximo exponente, que sería a elevado a la 5 menos 1, ya que n vale 5, sería 4. Y listo, esto vendría a ser el desarrollo de este cociente notable. Super easy. Veamos ahora un segundo ejercicio. Aquí lo tiene. Bueno, ustedes pueden apreciar que los términos bases serían el a y el 1. Ahora, en el numerador, el primer término está en función de su término base, y ahí está el n, que es 8. ¿Y el 1, profe? Bueno, el 1 es un número que te aguanta cualquier exponente, así que le colocamos el 8 para formalizar. De esa manera nos quedamos tranquilos, diciendo que el n es igual a 8. 1 a la 8 es 1. Ahora vamos a ver el desarrollo. A ver, primero veamos al primer término base. Este se eleva a la n menos 1, pero el n vale 8, menos 1, 7. Y a partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1. Sería a la 6 más, por supuesto, porque todo es más aquí, a la 6 más a la 5 más a elevado a la 4, hasta que disminuye de 1 en 1. Y ahí sigue más a elevado al cubo, más a elevado al cuadrado, y por último, más a elevado a la 1. Y aquí quedó. Ahora veamos al segundo término base. Este aparece en el segundo término del cociente notable, aquí, multiplicando, como factor, y con su exponente 1. Luego avanza sus exponentes de 1 en 1. Acá sería 1 al cuadrado, por aquí 1 al cubo, es 1 a la 3, 1 a la 4, 1 a la 5, acá 1 a la 6, hasta quedarse solo con su máximo exponente, que es n menos 1, pero como n vale 8 sería más 1 a la 7. Listo, ahora sí lo que nos queda es simplemente calcular. Esto es fácil. A la 7 se copia igual, más 1 por a la 6, pues resulta a la 6. Recordemos que toda cantidad multiplicada por 1 da lo mismo. Siguiente, 1 al cuadrado, 1 por a la 5 quedaría a la 5, más. Siguiente, 1 al cubo es 1 por a la 4, sería a la 4. Y así tenemos acá 1 a la 4 por a al cubo. 1 a la 4 es 1, por a al cubo sería a al cubo. Más acá 1 a la 5 es 1, por a al cuadrado sería cuadrado. Más 1 a la 6 es 1, por a sería a. Y finalmente nos quedaría 1 a la 7, eso es 1. Y esto vendría a ser el desarrollo de este cociente notable. Ahora sí nos vamos al tercer ejemplo. A ver, veamos el tercer ejemplo. Aquí está. Uy, 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 aquí sí. Observen a los términos bases. Resultan relativamente complejos, ¿verdad? Pero esto se puede acomodar. No hay ningún problema. Profe, ¿cómo? Calculando el n. El n nos va a ayudar aquí. El n es la cantidad de términos. ¿Y profe, cómo? Ahora les explico. ¿Cómo se calcula el n? Muy fácil, muy easy. Vamos a dividir el exponente del primer término del numerador entre el exponente del primer término base. Es decir, 12 entre 2. Y esto también lo podemos conseguir dividiendo el exponente del segundo término del numerador entre el exponente de su término base. Es decir, 18 entre 3. Profe, ¿y si no sale igual? Si no sale igual, simplemente no es cociente notable. Y tiene que salir, además de igual, tiene que salir natural. Recuerden que el n es un número natural. Aquí sí sale. A ver, 12 entre 2, 6. 18 entre 6, sale lo mismo. Con esto aseguramos que este cociente es notable. A ver, vamos a darle la forma. ¿Les parece? Vamos a darle la forma. Ubicamos los términos bases aquí. Vamos a expresar al numerador o a los términos del numerador en función de los términos bases. ¿Ok? Ahí. Sabemos que el n vale 6, entonces acá le corresponde elevado a la 6 al primer término base. 6 por 2 es 12, resulta lo mismo. Y lo mismo sucede con el segundo término del numerador. Acá elevado a la 6. 6 por 3, 18. Ahí está. Resulta pues el formato de un cociente notable. Bueno, esto es para comprobar, porque en realidad al dividir y salir los 6 ya está comprobado. Pero bueno, seguimos. Sabemos que el desarrollo del cociente notable se construye a partir de los términos base. Aquí el primer término base es a cuadrado y el segundo es b al cubo. Primero veamos el comportamiento, valga la redundancia, del primer término base. Sabemos que el primer término base en el primer término del cociente se va a elevar a la n menos 1. Pero aquí el n, ¿cuánto vale? 6. 6 menos 1, 5. Este es su máximo exponente. Y a partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1. A ver, veamos entonces. En el segundo término tendremos aquí más
el término base elevado a la 4. Ahí está. Seguimos más. El término base elevado a la 3. Va disminuyendo de 1 en 1. Continuamos. El término base, que es a cuadrado, elevado a la 2. Disminuye 1. Y por último, más el término base elevado a la 1. Y el 1 como exponente se sobreentiende. Elevado a la 1. Ahora veamos el comportamiento del segundo término base. Aquí está. Este aparece en el segundo término del cociente notable, multiplicando aquí. Aquí va a aparecer, ahí lo tiene. Ahí tenemos al segundo término base. Este no va a disminuir, sino va a aumentar su exponente. Empieza de 1 y va aumentando de 1 en 1 según nuestra fórmula. ¿Ven? Entonces aquí sería el término base b a la 3 elevado a la 2. Aquí empezó con 1, ahora la 2. Segundo término base, aquí elevado a la 3. A ver, colocamos por el segundo término base elevado esta vez a la 4. Más. Y aquí nos falta espacio. Ajá, entonces hacemos un poquito de espacio. Ahí está. Y por último terminamos acá. Aquí se termina. El segundo término base queda solo elevado a su máximo exponente, que sería n-1. 6 menos 1, 5. Ahí lo tienen. 5. Su máximo exponente. Bien, ya aplicamos entonces nuestra fórmula. Ahora lo que nos queda es efectuar esto. Vamos entonces a regresar estos valores por aquí. Colocamos el desarrollo justo aquí. Bueno, ahora vamos a efectuar porque hay operaciones pendientes. Aquí tenemos potencia de potencia. ¿Qué pasa en las potencias de potencia? Los exponentes multiplican. 5 por 2, 10. Quedaría a elevado a la 10. Más... Aquí 2 por 4, 8. Quedaría entonces a elevado a la 8 por b al cubo. Seguimos. Aquí tenemos entonces también multiplicación de exponentes. Potencia de potencia. 2 por 3, 6. Por b, 3 por 2, 6. Ahí también 6. Más. Seguimos acá. Igual. Exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Ahí está. Por b, 3 por 3, 9. Ahí está el exponente 9. Tenemos por aquí más. Y aquí colocamos simplemente a cuadrado. Aquí nuevamente los exponentes se multiplican, potencia de potencia, 4 por 3, 12, sería b a la 12, ahí está, más, y por último, 3 por 5, 15, b elevado a la 15. Listo, se acabó. Esto vendría a ser el desarrollo de este cociente notable. Ahora sí, nos vamos a ver el cuarto ejemplo. Ahí lo tenemos. Uy, uy, uy. Ahora se me quiere complicar la cosa aquí. Pero no nos vamos a preocupar, chicos, ¿eh? No nos vamos a preocupar. Porque los términos bases están claros. El primer término base, ¿cuál es? 2x al cubo. Y el segundo, y al cuadrado. Y ahora el n nos va a ayudar. Pero saben que el n se consigue dividiendo el exponente del término que está en el numerador sobre el exponente del término que está en el denominador. ¿Ok? Vamos a empezar por el y, porque ahí está fácil. 8 entre 2, 4. Entonces el n vale 4. 4. Profe, ¿y cómo sabes? ¿Y el otro cuánto sale? Tiene que salir 4. A ver, 2 entre 3, 4. Y el 16 es que el 2 elevado a la 4 nos va a dar 16. Y listo. Entonces el n vale 4. Ya tenemos el valor de n. Vamos a ver aquí. Le vamos a dar forma. No se preocupen. Tenemos a los términos base. Ahora vamos a expresar los términos del numerador en función de los términos base. Ahí está. Como n es 4, entonces significa que el primer término base va a estar elevado a la 4. Lo mismo el segundo término base, elevado a la 4. Ahora, comprobemos. 2 a la 4, 16. 3 por 4, 12. 16x a la 12 es el mismo. Y bueno, el segundo término del numerador sería 2 por 4, 8y a la 8. Es el mismo. Ahora sí, vamos a calcular el cociente. A ver, vamos a ver el desarrollo de este cociente notable. Sabemos que aquí el término base 1 o el primer término base es 2x al cubo. Empezamos con él. A ver, este se eleva a la n-1 según nuestra fórmula. Entonces, como n vale 4, sería acá elevado a la 3. Y a partir de ahí, su exponente empieza a disminuir. El primer término base es 2x al cubo, exponente 3, ahora su exponente 2. Más el primer término base, que es 2x al cubo, su exponente anterior fue 2, ahora es 1. Ahí nomás queda. Ahora veamos el segundo término base, quien aparece en el segundo término del cociente notable. Va a aparecer aquí multiplicando, por supuesto. Ahí está. Y su exponente, ¿cuánto es? 1. Y empieza a aumentar. Acá sería el segundo término base elevado a la 2. Y finalmente se va a quedar solo el segundo término base elevado a su máximo exponente, que es n-1. Es decir, 4 menos 1, 3.
Listo. Ahora sí lo retornamos a la expresión original. Lo que viene es realizar las operaciones respectivas. Aquí tenemos, por ejemplo, a este exponente 3 afecta al coeficiente que es 2 y afecta a la parte literal. A ver, primero al coeficiente, 2 a la 3 sería 8. Ahora a la parte literal, los exponentes multiplican, 3 por 3, 9, quedaría x a la 9. Lo mismo en el siguiente término. El exponente 2 afecta al coeficiente, que es 2 al cuadrado, 4. Y a la parte literal, su exponente, 2 por 3, 6. Los exponentes multiplican, x a la 6. Y bueno, el segundo factor no tiene con quién efectuarse, simplemente se apega. Ahí está, más. Y acá también, este primer factor del tercer término se copia tal como está, porque no hay ninguna operación que hacer sobre él. Así que 2x al cubo. Mientras que el segundo factor sí, tengo potencia de potencia. 2 por 2, 4. Y elevado a la 4. Y finalmente, tengo aquí potencia de potencia. 3 por 2, 6. Los exponentes se multiplican. Y elevado a la 6. Y esto vendría a ser el desarrollo de este cociente notable. Ahora sí, hemos terminado con el primer caso. Vayamos a ver el segundo caso. ¿De qué trata? A ver, veamos. Aquí tenemos al segundo caso de cociente notable. Sería pues más. Recordemos aquí nuevamente que estamos trabajando para divisiones exactas. Y este segundo caso solo es exacto cuando, atentos, es exacta esta división solo cuando el n es impar. Ojo y oído, solo cuando el n es impar. Ahora veamos cómo es su desarrollo. Es muy parecido a lo anterior, así que se parece mucho a la misma estructura. Ahí está. Lo que va a diferenciar aquí es los signos. Empieza con el primer signo que es positivo, ahí sigue menos, luego más, así, menos, más, y aquí menos, y por último más. Ahora, ¿cómo saber que el último término es positivo? A ver, fácil. El n es impar. Entonces aquí sabemos que hay n términos. El último sería el término enésimo, y como es impar, está ubicado en una posición impar. Y si nosotros observamos, aquí posición 1 positivo, es impar. Posición 3 es positivo, es impar. Entonces, como el último término es el término enésimo y es impar, tiene que ser positivo. Por eso, el último es positivo. Ya lo veremos en los ejercicios, se van a comprobar lo que aquí teóricamente estamos mencionando. Bueno, sabemos que aquí hay n términos y además sabemos que la n representa a la cantidad de términos que tiene todo cociente notable. Listo. Ahora sí, vayamos a ver algunos ejemplitos. Como ustedes pueden apreciar, considerando el n impar, considerando los signos positivo, negativo, es muy similar a lo anterior. ¿De acuerdo? A ver, veamos el primer ejemplito. Ya lo tenemos en pantalla. Observen, los términos bases son x y a, y el n, 7, es impar. Entonces, esto sí es un cociente notable exacto. Aquí vamos entonces a proceder. ¿Cómo se forma el primer término de un cociente notable? Vamos primero aplicándolo al primer término base. El primer término base va aquí solito, elevado a su máximo exponente, que es n-1. En este caso n vale 7, menos 1, 6. Y a partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1. Así que colocamos x a la 5, por acá x a la 4, x a la 3, x a la 2, hasta x a la 1. Ahora veamos con el segundo término base. Sabemos que el segundo término base aparece como factor en el segundo término del cociente notable, aquí, y elevado a su exponente 1. Y a partir de aquí empieza a aumentar de 1 en 1. Entonces acá sería a elevado a la 2, por aquí a elevado a la 3, por aquí a la 4, por aquí a la 5 y finalmente termina solo con su máximo exponente, que también es n-1. 7 menos 1, 6, a elevado a la 6. Profe, ¿y los signos? Bueno, estamos en el caso más, donde los signos son positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ahora colocamos. El primero es positivo, de ahí sigue negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y miren, comprueba nuestra fórmula. ¿Se dan cuenta? Listo. Bueno, ya no tenemos más que hacer. Y esto sería el desarrollo de este cociente notable. Veamos un segundo ejemplito para este caso, ¿eh? Un segundo ejemplito. Aquí lo tienen. Bueno, vemos que los términos bases son relativamente complejos, ¿verdad? Entonces lo podemos solucionar. Ya sabemos con el n. Encontremos el n. A ver, vamos a encontrar el n directo acá. Aquí la clave son los términos bases y el n. ¿Y el n cómo lo encuentro? Fácil. A ver. El n lo encuentro dividiendo el exponente
del primer término del numerador entre el exponente del primer término base, es decir, 15 entre 3. Pero también lo puedo conseguir dividiendo el exponente del segundo término del numerador con el exponente del segundo término base, es decir, 20 entre 4. Y debe salirme igual. Y si no me sale igual, simplemente esto no es cociente notable, ¿ok? 15 entre 3, 5. 20 entre 4, 5. La respuesta es 5. Entonces el n vale 5. Eso significa que el desarrollo de este cociente notable va a tener 5 términos. Ya tenemos entonces el n. Lo demás es fácil. Vamos a construir entonces el cociente notable aquí. A ver, ¿cuál es el desarrollo? Empezamos por el primer término base. Sabemos que esto se eleva a la n-1, pero el n ¿cuánto vale? 5 menos 1, 4. A partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1. ¿Ok? Empezamos. Entonces, primer término base quedaba elevado a la 4, ahora queda elevado a la 3. Disminuye de 1 en 1. Seguimos. Aquí el primer término base disminuye a su exponente 2. Aquí hasta llegar al exponente 1, el cual se sobreentiende. Observen, 4, 3, 2, 1 y ahí quedó. Ahora veamos el segundo término base. Este va a multiplicar o va a quedar como factor en el segundo término del cociente. Así, a ver, por aquí vamos a multiplicar. Segundo término base, ahí está. Elevado que exponente a la 1. Y a partir de aquí aumenta de 1 en 1. Entonces acá tenemos segundo término base elevado a la 2. Continuamos acá, segundo término base elevado a la 3. Y finalmente se queda solo el segundo término base elevado a su máximo exponente, que sería n-1. Acá está, ¿ve? n-1, pero n vale 5. 5 menos 1, 4. Listo. ¿Qué falta, profe? Faltan los signos. Bueno, sabemos que aquí los signos son alternados, ¿no? Estamos en el caso más. El primero es positivo, entonces luego sigue negativo, positivo, negativo, positivo. Y terminamos siempre en positivo, tal como lo dice la teoría. ¿Ven? Terminamos. Ahora lo que viene es efectuar las operaciones que están pendientes. Así que vamos a hacer. Aquí tenemos potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. 3 por 4, 12. Entonces nos va a quedar x a la 12. Menos. Aquí, potencia de potencia otra vez. 3 por 3, 9. Los exponentes se multiplican. X a la 9. Y el y a la 4 no tiene con quién efectuarse. Se agrega nada más. Más. Lo mismo aquí. 3 por 2, 6. X a la 6. Aquí también. 4 por 2, 8. Y a la 8. X a la 6 por y a la 8. Menos. Por aquí tenemos x al cubo. No tiene con quién efectuarse. Se agrega tal como está. Y aquí tenemos potencia de potencia. Los exponentes se multiplican. 4 por 3, 12. Y elevado a la 12. Más. Finalmente tenemos aquí y a la 4. Todo elevado a la 4. 4 por 4, 16. Y elevado a la 16. Y esto vendría a ser el desarrollo de este cociente notable. Hemos terminado el segundo caso. Vamos a ver ahora el tercer caso. ¿Y cuál es el tercer caso? Menos más. Recordemos que estamos trabajando aquí para divisiones exactas, es decir, donde el residuo es igual a 0. Bueno, este tercer caso, menos más, va a ser exacto, es decir, su residuo va a ser 0. ¿Cuándo? Cuando el n es par, solo cuando el n es par. Profe, y si el n no es par, entonces no va a ser exacto, ¿eh? Ojo y oído. Vamos a trabajar para divisiones exactas, es decir, el residuo igual a 0. N tiene que ser par. Bueno, ¿y cuál será el desarrollo de este cociente notable? Es muy parecido al anterior. A ver, veamos. Aquí lo tienen. Miren, la estructura es la misma. Ahora los signos. Observen los signos. Es parecido al anterior. Aquí, cuando es menos más, tendremos positivo, negativo, positivo, negativo. A ver, primero positivo, aquí está. Luego sigue negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, aquí, atentos, ¿ah? A ver, me guío del último término, el último término. N es par. No se olviden que aquí hay n términos. Entonces, el término enésimo, la ubicación es par. Veamos lo que están en ubicación par. Esta es ubicación 2 par, es negativo. Esta es la ubicación 4 y es negativo. Entonces, el último tiene que ser negativo, ya que es el término enésimo y es de ubicación par. Este es negativo, entonces el anterior es positivo y aquí quedaría negativo. Ya está. Y lo vamos a comprobar con los ejercicios, ¿eh? Ahí se van a dar cuenta específicamente hablando. A ver, vamos entonces aquí colocando que el n representa a la cantidad de términos en todo cociente notable. Y ya tenemos el tercer caso. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos de aplicación. Así que veamos al primer ejemplito de aplicación. Aquí lo tienen. Fíjense ustedes, los términos bases son x y a. Son términos bases simples.
Y bueno, la n ¿cuánto vale? 6. ¿Y es par? Claro que sí. Entonces, esto genera un cociente notable. Vamos a desarrollarlo. Y aquí empezamos por el primer término base. X elevado a la ¿cuánto? A la n menos 1, pero n vale 6, sería elevado a la 5. Y a partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1. Tenemos entonces x a la 4, de ahí x a la 3, x a la 2, x a la 1 y hasta ahí quedó. Ahora viene el comportamiento del segundo término base. Este sabemos que aparece en el segundo término del cociente, multiplicando. Aquí está. Y bueno, aquí los exponentes empiezan a aumentar de 1 en 1. Si acá es a a la 1, acá sería a al cuadrado, por aquí a a la 3, a a la 4, hasta quedarse solito el segundo término base elevado a su máximo exponente. ¿Cuál es? N menos 1. Pero como n vale 6, sería a elevado a la 6 menos 1, que es 5. Listo. Ahora los signos. Sabemos que es alternado. El primero positivo, el segundo negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Y fíjense ustedes, ¿ven? En la teoría el último es negativo. Y así lo estamos comprobando en el ejemplo. Listo. Ahora ya tenemos el desarrollo de este primer ejemplo. Ahora veamos un segundo y último ejemplito para este tercer caso. A ver. Bueno, estamos aquí en el segundo ejemplo. A ver, los términos bases. El primer término base es A. Y el primer término del numerador está en función de su base, a la 4. O sea, que el n es 4. Pero, profe, ¿y si el otro no funciona? Si no funciona en el otro, simplemente no es cociente notable, ¿eh? Pero sí va a funcionar porque el segundo término base es 2 y 2 a la 4 es 16. Ahí está. Entonces el n es 4. Entonces veamos el desarrollo de este cociente notable. Empecemos por el primer término base. Ya sabemos aquí cómo se desarrolla, ¿eh? El primer término base elevado a la n menos 1, pero n vale 4, menos 1, 3. Y a partir de aquí empieza a disminuir de 1 en 1. Sería a la 2, a la 1 y ahí quedó. Ahora veamos el segundo término base. Este aparece en el segundo término del cociente notable, aquí, como factor. Empieza entonces 2 elevado a la 1. 2 es el segundo término base. Luego sigue 2 al cuadrado y al final se queda solo elevado a su máximo exponente, que es n menos 1. Pero como n vale 4, 4 menos 1, 3. 2 a la 3. Ahora los signos. Bueno, el primero es positivo, luego viene negativo, positivo y negativo. Y aquí ratifica lo que dice la teoría. El último término negativo. A calcular se ha dicho, a ver, el primero se copia igual, no hay nada que hacer acá. Menos, acá también el segundo igual, 2 al cuadrado. Aquí viene el trabajito. 2 al cuadrado, 4. Y 4 por A, 4A. ¿Ok? Menos 2 al cubo o 2 a la 3, eso es 8. Y esto vendría a ser el desarrollo para este cociente notable. Y con ello hemos terminado el tercer caso. Fíjense ustedes que hay un cuarto caso. Veamos a ver qué sucede con ese cuarto caso. El cuarto caso es más menos. Y bueno, el cuarto caso no es una división exacta. Así que no lo vamos a tratar. Bueno, mis queridos amigos, felicitarles a todos ustedes por haber llegado hasta el final. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.